el capítulo 2 de Levítico. Y vaya que ha sido sorprendente el estudio de este pasaje. Ha sido bastante sorprendente porque es hermoso ver cómo literalmente Dios no nos deja a la deriva a la hora de acercarnos a Él. La semana pasada estuvimos aprendiendo acerca de que cómo podríamos tener una adoración correcta delante de Dios. Dios ya había mandado a hacer el tabernáculo, estaba el tabernáculo completo, ya estaba construido, y ahora la gloria de Dios estaba en el tabernáculo, pero el pueblo no podía introducirse al tabernáculo. Era algo que pareciera como, pues qué injusto, ¿no? Que Dios manda a hacer su lugar de reposo, ¿no? El lugar donde iba a estar, y después para decirle al pueblo, ¿sabes qué? Es que no puedes entrar, ¿no? Pareciera como que algo muy injusto, pero en realidad lo que debemos entender es que es justamente la manera que Dios quiere que nos acerquemos, porque no podríamos acercarnos sencillamente por quien somos. Eso lo vimos la semana pasada. Decía, se trata acerca de Jesús, el holocausto que pudo hacer la satisfacción de Dios, ese olor grato a Dios, es solamente Jesús. Entonces nos podemos acercar por medio de Jesús. Y entonces en Levítico nosotros vemos precisamente la manera de que nosotros nos podamos acercar a través de Jesús, y cómo es que nos podemos acercar a la presencia de Dios, esa presencia santa, esa presencia divina, y el modo adecuado en el que nosotros podemos acercarnos. Ahora, vamos al capítulo 2 y vamos a ver aquí una serie de ofrendas. Y esta es la ofrenda, una ofrenda que habla acerca de la gratitud del hombre hacia Dios. ¿Por qué es así? El capítulo 1 nos habla acerca de que el primer sacrificio fue el holocausto, donde se quemaba todo. El animal que se llevaba al altar se degollaba, se derrociaba la sangre y era completo para Dios. Y bueno, y el capítulo 2 ahora nos habla acerca de una manera de adorar a Dios, de traer ofrenda a Dios, pero una manera en la que no tiene que ver con este tipo de sacrificio. Y es bien interesante cómo es que nos dice que nos acerquemos. Ahora hay ofrendas que son para pedir perdón, y esta ofrenda que vamos a ver en el capítulo 2 es una ofrenda para decir gracias. Hay ofrendas para decir lo siento, perdón, que son la ofrenda quemada, la ofrenda por el pecado y la ofrenda por la culpa. Pero en esta ocasión vamos a hablar acerca de una ofrenda que es para decir gracias. Ahora empezamos con el capítulo 2, versículo 1, y dice: cuando alguna persona ofreciere oblación a Jehová. Oblación se refiere a una ofrenda a Dios. Y las ofrendas que nosotros presentamos a Dios tiene que ver en cómo nosotros venimos a adorar a un Dios santo. Levítico nos habla acerca de esto. ¿Cómo podemos adorar a un Dios santo? ¿Cómo podemos vivir ante un Dios santo? El capítulo 2 nos dice también cómo es que nosotros podemos vivir la vida cristiana de una manera muy práctica. ¿Y cómo es esto? Porque de repente, si nosotros hablamos de que venimos y traemos una ofrenda a Jehová, una ofrenda a Dios, lo primero que pensamos es en las ofrendas que se reúnen, ¿no? Los domingos. Y entonces pues ya sabemos, cantamos, hay una ofrenda económica que se reúne, y podríamos pensar que la ofrenda de la que estamos hablando aquí es una ofrenda económica, pero no es enteramente así.
pero es sino más bien la vida práctica, una vida en la que nosotros podamos ofrecer a Dios de manera continua y de manera permanente en nuestra casa, en nuestro trabajo, en la iglesia, en nuestra relación personal con Dios. Entonces el capítulo 1 nos dice, es Jesús el que quiero a Jesús, es el holocausto que puede dar la satisfacción de Dios. Pero en el capítulo número 2 es Dios diciéndonos, yo quiero recibir tu ofrenda. Y dice, es un poco de harina. Dice, el que quiere traer ofrenda delante de Jehová, va a ser una ofrenda, será de flor de harina. Y entonces vamos a ver aquí 4 puntos claves y muy prácticos, muy sencillos. Porque la manera de venir a traer ofrenda delante de Dios es que nosotros tengamos una relación con nuestro Padre, que tengamos comunión con Dios. Y el primer punto es que tenemos comunión con el Padre mientras servimos en la iglesia. El segundo punto es, tenemos comunión con el Padre también en nuestra casa. Y tenemos comunión con el Padre cuando vivimos en santidad. Y tenemos comunión con el Padre cuando también traemos fruto de lo que tenemos, de lo que hacemos y de lo que somos. Entonces dice el versículo 1, ¿están ahí? ¿No se han perdido? Dice, cuando alguna persona ofreciere oblación a Jehová, su ofrenda será flor de harina, sobre la cual echará aceite y pondrá sobre ella incienso y la traerá a los sacerdotes, hijos de Aarón. Entonces, la harina, para poder llegar a este punto en el que es harina, pues tuvo que haber llevado un proceso, ¿cierto? O sea, la harina no es harina, no nace harina, no nace siendo harina. Tiene que haberse sembrado una semilla, haber crecido el trigo, haber sido arrancado, haber sido, ¿cómo se dice esto? Que se le quita como la hoja, ¿no? Desgranado, ¿no? Molido, pulverizado. Tuvo que haber sido, ¿cómo eso que hacen los albañiles, ¿no? Que cernido, gracias. Tuvo que ser cernido. Y entonces, para todo ese proceso, para poder llegar a hacer la harina, ¿sí? Una harina que es polvo, que es pura, que tuvo que ser trillado, molido. Y es que cuando nosotros venimos delante de Dios y traemos una ofrenda delante de Dios, nuestra ofrenda que traemos tuvo que haber pasado este proceso. ¿Y quién más sino, por un lado, Cristo fue el que pasó todo este proceso? Él mismo tuvo que ser molido, tuvo que ser separado, tuvo que ser azotado para poder sacar lo más puro de Él. ¿Sí? Así la vida cristiana, nosotros pasamos por procesos que a veces no están, pareciera como que nos está pesando. Estamos siendo cernidos, estamos siendo arrancados, estamos siendo desgranados, estamos siendo molidos. Y esa es la ofrenda que nosotros traemos delante de Dios. El servicio que nosotros estamos trayendo también dentro de la iglesia. A veces venir a traer el servicio delante de Dios, dar nuestros esfuerzos, dar nuestra energía, a veces es algo que no es algo tan sencillo. Yo les hablaba
hace un tiempo que me tocó compartirles y les decía que necesitamos ser parte de la iglesia, funcionar en la iglesia y servir en la iglesia, pero también entiendo que es algo que no es algo muy sencillo cuando no tenemos clara la visión de Cristo, siendo Él mismo pasado por estos mismos procesos. Nosotros vivimos el mismo proceso y traemos delante de Dios, ponemos delante de Dios nuestro servicio. Y esto debe de tener siempre la claridad de que lo que nosotros hacemos y la vida de cristiana que vivimos, de servir y de ministrar a otros, no es para que Dios me acepte o esto me haga cada vez más puro y más santo en el sentido de la harina que estamos hablando, sino es para que yo pueda, eso lo vimos en el capítulo 1, ¿sí? El holocausto, en el que se quemaba por completo para que nosotros fuésemos aceptos delante de Dios. La ofrenda completa se quemaba, ¿sí? Pero ahora la ofrenda de harina es una manera de que nosotros podemos decir gracias a Dios por la obra que Él hizo, por el sacrificio del holocausto. Nosotros traemos este trabajo de nuestras manos, la harina cernida, la harina así hecha bien polvito. Esa manera de decir gracias. Nosotros no éramos dignos de traer nuestro servicio a Dios. Es más, la Biblia nos dice que nuestras mejores obras son trapos sucios. Nadie se adorna con trapos sucios, ¿verdad? Ya me imagino, ya saben, ahora que voy a tener un bebé, pero a los bebés no les pones trapos sucios cerca, ¿no? No los vistes con trapos sucios. Una mujer vestida de novia de gala para su boda no se viste con trapos sucios. Sin embargo, nosotros a veces queremos adornarnos con nuestras obras, a veces queremos adornarnos con nuestras buenas acciones, pero eso no nos adorna. Sin embargo, podemos traerla delante de Dios y podemos venir a ofrecer delante de Dios nuestro servicio de una manera que podemos decir gracias. Ahora viene algo bien interesante, versículo 2. Y la traerá a los sacerdotes, hijo de Aarón, y de ello tomará el sacerdote su puño lleno de la flor de harina y del aceite con todo el incienso, y lo hará arder sobre el altar para memorial. Ofrenda encendida es de olor grato a Jehová. Y lo que resta de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos. Es cosa santísima de las ofrendas que se queman para Jehová. Ahora hay 3 elementos en este pasaje: la harina, el aceite y el incienso. La harina, ya vimos, es nuestro servicio a Dios también. Y el aceite es el Espíritu Santo. No podemos traer nuestras obras delante de Dios sin que vengan cubiertas por el Espíritu. Somos guiados por el Espíritu. Si nosotros queremos hacer algo por nuestra voluntad y estar de manera, hacerla solamente lo que nosotros queremos sin el Espíritu, es como si trajéramos la harina y se le echáramos ahí. Dice, la traerá delante del altar. El altar era, imagínense, el fuego, ¿no? Ardiendo a todo lo que daba el fuego. Y le echamos polvo. ¿Qué le va a hacer al polvo? Pues no la va a quemar, ¿no? Pero ¿qué pasa si a la harina viene la harina cubierta de aceite? Entonces, justamente esa harina cubierta de aceite va a empezar a agarrar el fuego, la va a empezar a abrazar y la va a empezar a cocinar, ¿no es así? Entonces, viene la harina, viene el aceite, nos guiamos por el Espíritu Santo, vivimos bajo la voluntad del Espíritu Santo. Y el incienso, vimos en Éxodo que el incienso es precisamente esta comunicación entre el hombre y Dios. Si recuerdas el tabernáculo, cómo fue construido, y había un altar de incienso, ¿recuerdas? Y decía que el incienso es justamente las oraciones que se pueden poner delante de Dios.
En Apocalipsis lo dice así. Ahora quiero que tengamos siempre perspectiva desde el capítulo 1, cómo el holocausto tiene como finalidad satisfacer a Dios. ¿Sí? Él quiere cumplir su deseo y el holocausto satisface a Dios. El holocausto sirve de alimento para Dios. Solamente Él puede comer del holocausto. Todo el holocausto fue quemado por completo. El hecho de que toda la ofrenda fuera consumida en el altar significa que Dios la recibía de alguna manera. Mientras que el holocausto era el alimento a Dios, la ofrenda de harina también era nuestro alimento. ¿Sí? Y dice ahí que parte era para el altar, agarraba un puño que era para el altar, y que decía que se le daba a Aarón y a los sacerdotes, se le daba el resto de esa ofrenda de harina. Y entonces, la ofrenda de harina, nuestro alimento, nosotros también podemos comer de esa y es para nuestra satisfacción. ¿Y cuál es el propósito de esto? Sino que nosotros podamos tener la misma comunión con Dios. Cuando traemos nosotros la Santa Cena o la comunión, que así se llama comunión, y dice, ¿recuerdas el pasaje? Jesús partió el pan y lo dio a comer y comió Él. ¿Sí? Y esa es la manera en que nosotros podemos tener comunión, y lo hacemos de una manera simbólica a través del partimiento del pan de la Santa Cena. Pero esta manera, la ofrenda de harina, también es para que nosotros entendamos cómo es que Dios quiere tener una comunión con nosotros. Me encanta la idea de que podamos tomar de esa ofrenda. Esa porción de ofrenda era para los sacerdotes, y Dios mismo nos ha hecho a nosotros sacerdotes. Después de recibir la adoración, Dios por parte del hombre, después de ser satisfecho con la ofrenda de harina, también ahora Él nos permite que tengamos una comunión con Él y que tengamos esa comunicación con Él. Apocalipsis 3:20 dice: yo estoy a la puerta y llamo, y el que oye mi voz y abre la puerta, yo entraré con él. ¿Y qué? ¿Se acuerdan? Cenaré con él. O sea, ¿ves qué importante es el tema de comer juntos? Qué importante es que nosotros podamos tener este tiempo de comunión con Dios. Jesús mismo se sentaba a comer con publicanos y con pecadores. Para los judíos el tema de la mesa era un tema muy importante. No se sentaban a la mesa con cualquiera. La semana pasada, el domingo, aprendíamos cómo el tema de la acusación hacia Pablo, porque él decía que habían metido gentiles al templo y habían estado ahí. Era imposible para los judíos tener este tipo de comunicación, se hacían impuros, ¿sí? Pero ahora nos estaba diciendo aquí la palabra que Dios quiere que tengamos esa comunión, que nos sentemos a la mesa con Él, que compartamos el pan, ¿sí? Y que se cumpla lo que vemos en Hechos 2, 42, ¿sí? Para los judíos, entre más comías con ellos, más te mezclabas. Y entonces, si nosotros vemos un poquito de la historia de eso, dice la cultura judía que, bueno, no había servilletas en aquel tiempo, entonces había que partir el pan, y con el pan, con el migajón del pan se limpiaban, ¿no? Pues no había prácticamente como ahora cuchara y tenedor y esas cosas, ¿no? Entonces mucho comían con las manos, agarraban el pan y con el pan comían, se limpiaban y compartían el pan. Y entonces eran cuestiones muy íntimas. Me gusta cuando Jesús ora y le dice al Padre: Señor, que ellos, refiriéndose a nosotros, sean uno,
así como tú y yo somos uno. Entonces, ¿te imaginas que podemos ser uno con Dios por medio de esta ofrenda, por medio de la ofrenda del servicio, por medio de la ofrenda en el que traemos el aceite, el incienso, la oración? Punto número 2, tenemos comunión con el Padre también en nuestra casa. Dice el versículo 4, cuando ofrecieres ofrenda cocida en horno, será de tortas de flor de harina sin levadura, amasadas con aceite, y hojaldres sin levaduras, untadas con aceite. Mas si ofreciereis ofrenda de sartén, será de flor de harina sin levadura, amasada con aceite, la cual partirás en piezas y echarás sobre ella aceite, es ofrenda. Si ofreciereis ofrenda cocida en cazuela, se hará de flor de harina con aceite. Y traerás a Jehová la ofrenda que se hará de estas cosas, y la presentarás al sacerdote, el cual la llevará al altar, y tomará el sacerdote de aquella ofrenda lo que sea para su memorial, y lo hará arder sobre el altar, ofrenda encendida de olor grato a Jehová. Y lo que resta de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos, es cosa santísima de las ofrendas que se queman para Jehová. Y es que mira, tenemos aquí, dice, puede ser cocida en horno, puede ser una ofrenda de sartén, puede ser cocida en cazuela. Bueno, el chiste es que era un pan cocido, un pan cocinado, era preparado en casa. Y esto habla de un asunto muy interesante. Y es que ¿qué valor le estamos dando? Fíjate la pregunta, ¿qué valor le estamos dando a la preparación de esta ofrenda en nuestras casas? Estamos enfatizando el cuidado de preparar ofrenda en casa. Venimos a la iglesia y traemos nuestro servicio, pero ¿qué estamos dispuestos a dedicarle este tiempo en nuestro hogar? O sea, no importa cómo sea cocinada, no importa cómo la cocines, no importa si es en sartén, cocida en cazuela, en horno, o sea, no importa cómo lo hagas. Pero tráelo cubierto con aceite, sazonado con aceite, recubierto, untado, amasado y vertido con aceite. Ya vimos qué es el aceite. Siempre en la voluntad de Dios, buscando el Espíritu de Dios, que nuestro servicio, nuestro actuar, lo que nosotros traemos a la iglesia, estamos trayendo a la iglesia ese pan, esa harina, en la voluntad de Dios. Y yo quiero preguntarte, ¿qué hay en nuestra casa? ¿Qué hay en nuestro hogar? Ojalá me puedas acompañar en tu Biblia un par de pasajes muy rápido. Salmo capítulo 118, versículo 5. Salmo capítulo 118, versículo 5. ¿Alguien que lo pueda leer? A ver, 118, 5. Ok, les debo entonces la cita, porque dice: gritos de júbilo y victoria resuenan en las casas de los justos. Gritos de júbilo y victoria resuenan en la casa de los justos. La diestra del Señor realiza proezas. O sea, tampoco estoy diciendo aquí vamos a ponernos a gritar, ¿no? Pero ¿qué hay si no hay júbilo, hay victoria, hay gracia, hay reconocimiento de la obra de Dios? Dice, la diestra del Señor realiza proezas. Si nosotros buscamos delante de Dios el aceite en nuestra casa, entonces vamos a reconocer a Dios ahí, vamos a reconocer cómo Dios está obrando, vamos a reconocer cómo Dios nos está justamente dando la proeza que necesitamos, y entonces vamos a decir gracias a Dios. Gracias a Dios porque hemos recibido de Él
Y damos gracias a Dios porque recibimos de Él lo que Dios nos da. Me 118:16. Es que tengo aquí en mi nota que era el versículo 5, pero sí. ¿Qué dice, hermana? Lean. Sí. 118:16. Amén. Entonces, hermanos, nosotros podemos recibir de parte de Dios esas proezas. Podemos verlo, podemos ver en nuestro diario vivir. Yo quisiera contarles varios testimonios, ojalá tenga la oportunidad en otro momento, cómo Dios nos habla acerca de lo que Él puede hacer en nuestro hogar, si nosotros procuramos el pan de vida en nuestra casa. Juan capítulo 6, versículo 33 dice: porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Y Jesús le dijo, versículo 35: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Entonces, si nosotros buscamos y permanecemos en la presencia de Dios, buscamos el pan de vida en nuestras casas, entonces dime, ¿de qué vamos a tener necesidad? ¿Qué vamos a pedir si no es solamente la palabra de Jesús en nuestra casa? Si no es la vida de Jesús en nuestra familia, si no es el Espíritu de Dios en nuestras acciones. Y entonces dime, no vamos a perdernos, vamos a estar coherentes con lo que dice la palabra. Es una ofrenda, y me gusta cuando dice, es ofrenda santísima para Jehová. Pues es una ofrenda que le agrada a Dios. Preparamos el pan en nuestra casa y la traemos al altar. ¿Qué palabra traemos nosotros para la iglesia? Es cierto, hay un lugar y hay un orden en el que el pastor o hay quien comparta una porción, pero ¿qué tal si tú traes también palabra que tú preparaste en tu casa y la puedes compartir con un hermano? Y le puedes decir a ese hermano: mira, hermano, ¿sabes qué? No sé si esto es para ti, pero solamente siento de parte de Dios compartirte este texto que yo tuve en mi devocional. Y Dios me habló, fíjate en esto. Dios me dijo esto y fíjate, mira aquí. Y entonces estamos compartiendo también eso. Y estamos compartiendo el pan. Quizá no todos tienen un micrófono en el que se paren y compartan, pero todos tenemos la oportunidad de compartir y tener esta comunión con nuestros hermanos. Y junto con ellos nos estamos también edificando por medio de la palabra. No importa cómo lo cocines, no importa cómo tengas tu devocional, no importa. Y me refiero en la forma, no en el contenido. ¿Sí? No importa si lo haces en la mañana o lo haces en la tarde, no importa si lo haces en tu cama o en el escritorio, pero prepara una ofrenda de pan, de palabra que traigas delante de la iglesia. Él es el pan de vida. Entonces, llenarla de aceite, y me gusta toda esta porción, dice: tenía aceite alrededor, había mucho aceite, porque es la vida viviéndose por el Espíritu. Y dice la palabra, si nosotros no andamos en la carne, pues vamos a producir cosas de la carne, pero si tenemos al Espíritu, entonces vamos a producir cosas del Espíritu. Y el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Entonces estamos en el Espíritu, andamos en el Espíritu, cumplimos el propósito del Espíritu.
Dice la palabra de Dios que el propósito del Espíritu es convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Y esa es la manera en cómo nosotros podemos también llevar palabra a otro y que esa palabra sea sazonada con aceite y que edifique el corazón de nuestro hermano. Cuando venimos a la palabra no solamente ejercitamos nuestros ojos y nuestra mente, ¿sí? No solamente se trata de leer la palabra como si fuera un periódico. Venimos a la palabra, oramos lo que está ahí en la palabra, ejercitamos de esa manera nuestro espíritu. Y entonces es como nosotros venimos a hacer algo real de lo que está en la palabra. Lo hacemos real en nuestra vida. Lo hacemos real cuando lo compartimos a otro. Vemos a Jesús cuando compartimos esto con el otro. Vemos a Jesús en eso. Sí. Cuando nosotros hablamos de la vida cristiana, debemos de saber algo, que nosotros mismos no podemos vivir una vida cristiana. ¿Cómo es eso, Alex? A ver, explícame. ¿Cómo es que no podemos vivir una vida cristiana? No podemos. Una vida cristiana normal. Nuestro cuerpo, nuestra naturaleza nos orienta siempre hacia hacer lo malo. Romanos 7 nos habla acerca de Pablo diciendo, no, esto que yo quiero hacer no lo hago, y esto que no quiero hacer, ahí voy, derechito, y no le pongo peros. Y termina diciendo, gracias a Dios por Jesucristo. Y ahora esto nos dice que solamente a través de Jesús es que nosotros podemos vivir una vida cristiana. Jesús es el que sí puede llevar una vida cristiana. Jesús es el que sí puede llevar una vida santa, sin pecado. Jesús sí lo puede hacer. ¿Cómo podemos hacer eso? Bueno, pues comiendo el pan de vida y comiendo y viendo, tocando a Jesús en la palabra, buscando a Jesús. Oramos lo que está escrito. Por eso estamos mezclados con el aceite y cada vez nos vamos mezclando más con el aceite. A modo que, como Pablo, podamos decir en algún momento, ya no vivo yo, sino es Cristo el que vive en mí. Filipenses capítulo 1 versículo 21 dice, para mí el vivir es Cristo. ¿Por qué? Porque ya no es que ya yo quiera vivir, ahora estoy mezclado con Jesús y estoy haciendo lo que Jesús quiere. Y eso lo estamos haciendo. Esto es lo que nos lleva también al siguiente punto. Porque tenemos comunión con el Padre viviendo en santidad. Versículo 11. Ninguna ofrenda que ofreciereis a Jehová será con levadura, porque de ninguna cosa leuda ni de ninguna miel se ha de quemar ofrenda para Jehová. Como ofrenda de primicias las ofreceréis a Jehová, mas no subirán sobre el altar en olor grato. Y sazonarás con sal toda la ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Bueno, la levadura es un símbolo, siempre es un símbolo acerca del pecado. La levadura agria, la levadura fermenta. De esta manera el pan era comúnmente leudado. Si quería que ese pan se hinchara, ¿sí? Que se hiciera así tipo los colchones de una marca que no voy a decir, y que se hicieran así suavecitos, bueno, eso necesitaba, pues no había el Royal que ahora conocemos, ¿no? ¿Quieres que se infle el pastel? Pues échale Royal. Pues antes el Royal era la levadura, y la levadura era la misma masa, pero que ya estaba un poquito echada a perder. Pero dentro de la vida cristiana, nosotros vemos la levadura como el pecado y el orgullo. Y cuando nosotros agregamos, aunque sea una pizca de levadura, una pizca a la masa, entonces ese poquito que nosotros echamos, ese es un poquito que va a echar a perder toda la masa. Y ahorita vamos a trabajar un poquito más en eso.
Dice también que la miel, que no se le añadiera miel. ¿A quién le gusta la miel? ¿Sí? Dice que te la comes y es saludable, ¿no? Pero curioso que aquí Dios dice, ¿sabes qué? No le eches ni levadura, pero tampoco le eches miel. Entonces, sin levadura, sin miel. Y la miel es un endulzante que sería de manera artificial hacia la masa. ¿Sí? La miel no era permitida porque también era uno de los sacrificios favoritos de los dioses paganos de ese tiempo. Y Dios no quería ser adorado de la misma manera que las costumbres de los paganos. Entonces, por un lado, la levadura podía hacer que las cosas fueran agriadas artificialmente, y por el otro, la miel podría endulzar la masa de manera artificial. Y Dios no quería ninguna añadidura. Dios no quería que estas cosas fueran añadidas al sacrificio, porque cuando nosotros ofrecemos nuestras vidas a Dios como un sacrificio vivo, entonces Él quiere que lleguemos tal y como somos. No podemos agregarnos nada, sin hacernos más amargos o dulces artificialmente. No podemos venir y suponer a Dios y querer pretender engañar a Dios agregando algo que nosotros no somos. Podemos venir delante de Dios y venir y servir y estar en la iglesia y al cabo de un tiempo nos vamos a dar cuenta cuál es el verdadero corazón que tenemos. Decimos, es que, y realmente el corazón que teníamos era perverso. Y bueno, así la Biblia lo dice. Por eso me gusta mucho en la iglesia, en Calvary, porque la esencia es que sean cosas naturales, ¿sí? Sin artimañas, sin palabras que pueden sonar bonito, sin nada, todo solo natural. Naturalmente venimos, nos reunimos, naturalmente alabamos a Dios, naturalmente nos ponemos delante de Dios, naturalmente, sin añadiduras, sin mixturas. Entonces, si nosotros tomamos también de la ofrenda de harina y comemos de esa ofrenda, de ese pan, y también lo es para nosotros, y no le añadimos ni miel ni levadura, entonces pues necesitamos pedirle a Dios que Él nos purifique para que en nuestro vivir pues no haya ni nada agrio ni nada dulce. ¿Qué quiere decir esto? Que a lo mejor puede haber un afecto natural en nosotros por otros hermanos, y decir entonces, es que yo me llevo bien con fulanito y con sutanito nada más. ¿Pero qué significa eso? Pues que entonces nada más voy a hacer iglesia con fulanito y sutanito porque me caen bien. Y no, la vida de iglesia nos incluye a todos. Y entonces yo debo de tener afecto por todos, aún por aquellos que no me son tan agradables. Y bueno, ya ese es otro tema, no voy a hablar mucho de eso. Pero podemos venir delante de ellos, delante de Dios, y decirle, Señor, ayúdame a amar a fulanito. Es que pues no me cae bien. No me gusta cómo viene vestido, porque a veces son cosas tan pequeñas. Pero podemos venir delante de Dios y decirle, Señor, ayúdame a amar a mi hermano. Traigo esta ofrenda delante de ti, déjame comer de ella y déjame ser purificado de esa manera, sin miel, sin levadura, y déjame ser como tú, que nos amaste a todos. Ahora hay algo muy interesante, porque dice sin levadura, sin miel, pero sí con sal. Entonces la sal tenía un efecto conservador, tenía un efecto purificador. En aquel entonces pues no había refris, ¿verdad? Y pues si había carne, comían carne. ¿Y cómo creen que conservaban la carne? Con sal. Le echaban
le echaban harta sal. ¿Sí? Ya nomás un poquito de limón y ya vámonos al horno. No. La sal del pacto de Dios debía de ser añadida a la ofrenda, a todas las ofrendas. Entonces no podemos venir a ofrecer a Dios nuestro servicio si tenemos pecado o si queremos endulzarlo, adornarlo. Nuestra ofrenda es a Él como un trapo sucio, pero si nosotros ponemos a Jesús como la parte esencial de la ofrenda, con el aceite como el Espíritu, entonces ya no somos más nosotros. La sal es un reflejo, un símil de la cruz. Lo único que es agradable delante de Dios es Jesús. Nosotros no podemos venir delante de Dios por nuestra cuenta, necesitamos la sal. Por eso después Jesús dice, ustedes son la sal de la tierra. Ustedes, ¿por qué? No es porque nosotros mismos seamos quien sale la tierra, sino porque somos el reflejo de ¿quién? De Jesús. La iglesia como reflejo de Jesús es quien sazona la tierra, quien sazona lo que Dios hace. Para ser sazonados por la sal, debemos entender que necesitamos ser mediados por la cruz. La cruz es nuestro sazonador. La cruz nos rige. La cruz es la que nos limpia de toda maldad, la que nos hace, quien nos conserva puros en santidad. No añadimos nada artificial, no damos un sabor dulce o un sabor agrio, no nos contaminamos con pecado, pero sí le añadimos el sazón de la purificación por medio de la cruz. Y es que de esa manera nosotros tenemos comunión con el Padre, necesitamos comunión con Dios a través de la cruz. Estamos terminando Hebreos capítulo 9, versículo 11, dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte por la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. En Hebreos nos dice cómo Dios, por medio del sacrificio, Él mismo nos limpia y nos purifica y nos da una promesa y nos da un nuevo pacto. Juan capítulo 12, vemos que el Señor entra en Jerusalén y las multitudes le dieron la bienvenida. En términos humanos, ese fue un tiempo dorado, pero cuando Él oyó que el pueblo lo buscaba, Él dijo: si el grano no cae en tierra y muere. Y Él, refiriéndose a la cruz, dice: si no cae y muere, entonces queda solo, pero si va a la cruz, entonces lleva mucho fruto, en el versículo 24. Entonces, en vez de Jesús decir: yo prefiero endulzarme con las palmas, y todos diciendo Hosana, Hosana, ¿sí? Entrando Él en un pollino y la gente aclamándolo, Él se pudo haber quedado allí, esa parte era agradable, pero Él dice: no, necesito ir a la cruz, necesito caer en tierra y morir. Y el último punto, tenemos comunión con el Padre dando frutos. Versículo 14: si ofreciereis a Jehová ofrenda de primicias, tostarás al fuego las espigas verdes y el grano desmenuzado ofrecerás como ofrenda de tus primicias, y pondrás sobre ella aceite y pondrás sobre ella incienso, es ofrenda, y el sacerdote hará arder el memorial de él
parte del grano desmenuzado y del aceite con todo el incienso es ofrenda encendida para Jehová. Y la ofrenda de primicias era una espiga verde, que era lo primero de las cosechas, lo primero que salía en la misma comunión con el Padre. Cuando nosotros tenemos una comunión con el Padre, entonces nos hace tener todo lo demás por basura. Traemos delante de Dios y lo tenemos a Él todo como primero, y todo lo que Él nos da lo traemos a Él como primero. Las primicias de los animales, las primicias de las cosechas, aún el primer hijo. ¿Cuántos son primer hijo? ¿Sí? Eso. Somos de Dios. ¿Sí? Dijo, lo primero de tus entrañas es mío, me pertenece. Entonces, eso es de Dios. Proverbios capítulo 3, versículo 9 dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Entonces nosotros también tenemos una comunión con el Padre cuando nosotros damos fruto y traemos a Dios todo lo que tenemos. Lo primero es de Él. Nuestro servicio, nuestra comunión, nuestra familia, nuestro tiempo, todo es de Él. ¿Oramos?